Un nombre que nadie tenía en el radar hasta hace apenas un año. Un chico que un día está jugando en las inferiores de un equipo de frontera y al siguiente está saltando a la cancha frente a millones de personas, representando a todo un país. En el Mundial 2026. Ese nombre es Gilberto Mora. Tiene 17 años. Es el único menor de edad de las 48 selecciones que compiten en este torneo. Y hace apenas unos días, salió de titular en los octavos de final contra Ecuador. Y estuvo solo a 2 jugadores de distancia de superar un récord que tiene nada menos que Pelé. Un récord que existe desde 1958. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo la de un futbolista precoz. Es la historia de cómo un pibe de Chiapas se convirtió, en cuestión de meses, en la cara de la ilusión de todo un país. Para entender a Gilberto Mora hay que empezar por su apellido. Nació el 14 de octubre de 2008 en Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, en el sur de México. Y el fútbol no le fue impuesto ni descubierto por casualidad, lo llevaba en la sangre. Su padre, Gilberto Mora Olayo, fue futbolista profesional. Jugó como mediocampista en clubes como Jaguares de Chiapas y en las inferiores del Club Tijuana. De él, Gilberto heredó 2 cosas fundamentales: la posición en la cancha, mediocampista, y algo que en el fútbol se nota rápido: es zurdo. Cuando era chico, la familia se trasladó desde Chiapas hasta Tijuana, en el extremo norte del país, en la frontera con Estados Unidos, por el trabajo de su papá. Ese cambio de vida terminó siendo la puerta de entrada a su carrera, porque en Tijuana estaba el club que lo formaría, el Club Tijuana, más conocido como Los Cholos. Gilberto entró a las categorías inferiores del club y, desde muy temprano, empezó a llamar la atención de entrenadores y ojeadores. No era solo un chico con condiciones físicas. Lo que sorprendía de él era otra cosa: su capacidad para leer el juego, algo que normalmente toma años de experiencia desarrollar. Fue descrito en ese momento como uno de los elementos más destacados de todas las divisiones inferiores del club. El 18 de agosto de 2024 llegó el primer gran quiebre en su historia. Con apenas 15 años y 10 meses, Gilberto Mora debutó en la Primera División de México. Fue en un partido contra Santos Laguna. El técnico Juan Carlos Osorio decidió meterlo de cambio, y el chico respondió de inmediato. Dio la asistencia del gol que le dio el triunfo a Tijuana. Con esa actuación se convirtió en el debutante más joven en la historia del club. Pero lo que vino después fue todavía más impactante. Apenas una semana después, el 30 de agosto de 2024, Gilberto marcó su primer gol como profesional, en la victoria de Tijuana ante León. Con ese gol, se transformó en el goleador más joven en toda la historia de la Liga MX. Piensen en eso un segundo. No el más joven de su club, no el más joven de esa temporada, el más joven en la historia completa de la Liga Mexicana. Su entrenador, Juan Carlos Osorio, no tardó en detectarlo como algo especial. Llegó a compararlo con un futbolista de la talla de Andrés Iniesta, por su capacidad de manejar los tiempos del partido, algo muy poco común en un jugador tan joven, y esa valoración explica por qué el club decidió apostar tan rápido por él, en lugar de esperar a que madurara en las categorías juveniles. El ascenso de Gilberto Mora no se quedó en el club, también escaló escalón por escalón en las selecciones juveniles de México. Jugó en la sub-15, en la sub-16 y en la sub-17. Con la sub-15 disputó 16 partidos y marcó 9 goles. Y con apenas 15 años, fue capitán de la sub-17, algo que dice mucho de cómo lo veían sus propios compañeros y cuerpos técnicos. No solo como un talento individual, sino como un líder. El 16 de enero de 2025 llegó otro hito. Debutó con la selección mayor de México, en un partido amistoso, con solamente 16 años. Se convirtió en ese momento en el jugador más joven en la historia en vestir la camiseta del Tri. Meses después, fue parte del plantel campeón de la Copa Oro 2025. A esa edad, ya tenía en su currículum algo que muchos futbolistas profesionales nunca consiguen en toda su carrera: un título internacional con la selección mayor de su país.
Y llegamos al momento que lo puso en boca de todo el mundo, el Mundial 2026. El 31 de mayo de 2026, Gilberto Mora fue incluido en la lista de convocados de México para la Copa del Mundo. Con esa convocatoria se convirtió oficialmente en el jugador más joven de todo el torneo, no de la selección mexicana, de los 48 equipos. De los 1,248 futbolistas convocados a este mundial, ninguno era menor que él. Su debut llegó el 11 de junio, en el partido inaugural de México contra Sudáfrica. Entró desde el banco con 17 años y 240 días de edad. Con eso, se convirtió en el sexto jugador más joven en la historia de los mundiales, apenas detrás de nombres legendarios como Norman Whiteside y, por supuesto, Pelé. Pero el momento que realmente lo catapultó a la fama mundial llegó en los 16avos de final contra Ecuador. Ahí, el técnico Javier Aguirre decidió algo arriesgado: ponerlo de titular desde el arranque en un partido de eliminación directa de un mundial. Con 17 años y 259 días, Gilberto se convirtió en el segundo jugador más joven en la historia en ser titular en un partido eliminatorio de un mundial, solamente por detrás de Pelé, en 1958. México ganó ese partido 2-0, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, y consiguió algo que no lograba hacía 40 años, avanzar a los octavos de final con protagonismo real. Y en medio de esa fiesta nacional, había un chico de 17 años, con el peso simbólico de toda una generación sobre sus hombros, jugando como si llevara toda la vida haciéndolo. ¿Qué es exactamente lo que hace especial a Gilberto Mora? No es solamente la velocidad ni el gol, aunque tiene las dos cosas. Lo que más repiten quienes lo entrenaron es su capacidad para leer el juego antes de que pase. Cambios de ritmo, decisiones rápidas con el balón y la valentía de romper líneas en momentos donde otros jugadores de su edad se guardarían. Ya empiezan a compararlo con otras figuras jóvenes que están rompiendo el mercado del fútbol mundial, como Lamine Yamal en España o Jude Bellingham en Inglaterra. Y no es casualidad. Clubes como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester United ya empezaron a seguir de cerca su carrera. Antes del Mundial, el propio Club Tijuana decidió protegerlo. Le renovó el contrato por 3 años y le entregó la camiseta número 10, un símbolo dentro del fútbol. Al mismo tiempo, dejaron preparado un mecanismo de salida ordenado para el futuro, sabiendo que tarde o temprano un club europeo va a tocar la puerta. Ese salto a Europa, sin embargo, va a tener que esperar. Gilberto recién cumple 18 años en octubre de 2026. México llevaba 40 años sin sentir esta ilusión, y una parte importante de esa esperanza colectiva hoy tiene cara de adolescente. 17 años, nacido en Chiapas, criado en Tijuana, y ya escribiendo su nombre en los libros de historia de los mundiales, justo al lado del de Pelé. La pregunta que queda flotando es simple: ¿hasta dónde puede llegar Gilberto Mora, quien, apenas cumpla la mayoría de edad, ya tiene medio continente europeo esperándolo? Si te gustó esta historia, deja tu comentario contándome qué otro jugador querés que cubra en el próximo video. Y no olvides suscribirte para no perderte la próxima biografía.